León Tolstói es una de las grandes figuras de la literatura universal, y La muerte de Iván Ilich, sin duda, una obra cumbre del género narrativo, con la que el autor remueve de forma implacable la conciencia del lector y lo lleva a reflexionar sin escapatoria acerca del sentido de la vida y su inexorable final. Al mismo tiempo, el texto se muestra poco compasivo con sus personajes, a los que vemos exhibir comportamientos detestables, sufrir dolor físico y padecer tormentos morales de primer orden. ¿Estamos quizás ante una novela exageradamente pesimista, morbosa o incluso nihilista? Hola, ¿cómo estás? Te habla Roberto Martínez y esto es Ciudad Fantasma. En el episodio de hoy vamos a comentar La muerte de Iván Ilich, cuyo título, ya para empezar, nos da muchas pistas del tipo de relato al que nos enfrentamos. El argumento queda claramente al descubierto y es igualmente significativo el hecho de que no incluya adjetivos ni otros complementos. Es decir, el autor no se decantó por titular La dolorosa muerte de Iván Ilich, por ejemplo. Es por esto que el título nos pone sobre aviso de que estamos ante un texto conciso y concentrado. No se trata de uno de esos alimentos llenos de calorías vacías y escasamente nutritivos, sino de una obra en la que cada párrafo está cargado de significación y no sobra ninguna palabra. De hecho, por su extensión, está más cerca del cuento que de la novela. Igualmente, el título se formula con un alcance universal y el nombre propio ejerce el papel de comodín. Podemos fácilmente sustituir a Iván Ilich por cualquier otro nombre, incluido el nuestro, el del lector, a quien el autor parece interpelar de manera disimulada. O no tanto. El relato se abre precisamente con una escena en la que algunos de los compañeros del protagonista, miembros del Tribunal de Justicia de una capital de provincia, se encuentran comentando un caso. Es entonces cuando uno de ellos encuentra en el periódico la esquela en la que se anuncia el fallecimiento de Iván Ilich de la siguiente manera. Con profundo pesar, Praskovia Fyodorovna Golovina comunica a sus parientes y amigos el fallecimiento de su amado esposo, Iván Ilich Golovin. A continuación, el narrador se mete en la cabeza de los letrados, cuyos pensamientos se dirigen a las consecuencias prácticas de la muerte de su colega, que provocará sin duda movimientos en el escalafón. Los personajes sopesan posibles ascensos, aumentos de sueldo o intercambios de favores, al tiempo que experimentan una sensación de alivio al comprobar que la muerte ha pasado de largo, y sin olvidar el fastidio que supone la inexcusable visita de pésame a la casa del difunto. Indudablemente no nos queda más remedio que reconocer como auténticas estas reacciones de los personajes, pero no me parece completamente realista que ninguno de ellos sienta un atisbo de compasión, pesar o añoranza por la persona que ha dejado de existir. Más adelante, acompañemos a uno de los amigos más cercanos a Iván Ilich hasta la casa del difunto, de cuyo aspecto en el ataúd tenemos una descripción muy directa y desprovista de eufemismos. Su expresión, su aspecto, se convierten en una advertencia para los vivos. Es la prueba palpable de su propia mortalidad, que no atiende a clase ni condición. Para su amigo, sin embargo, esta advertencia resulta del todo inapropiada y hace lo posible por no darse por aludido. Cabría esperar que Piotr Ivanovich, que así se llama, se sintiera conmovido al contemplar el cadáver de alguien a quien conoce desde la escuela de leyes, desde la primera juventud, pero no observamos emoción alguna, más allá de la preocupación por comportarse de acuerdo a las formas y guardar las apariencias. Es muy significativa la entrevista que se produce entre la viuda y el amigo, que es narrada con una indisimulada comicidad por parte del Tolstói, que no duda en ridiculizar la teatralidad e hipocresía de estos personajes. La viuda, por ejemplo, se queja de lo mucho que ha padecido escuchando los gritos de dolor del moribundo, que llegaban a todos los rincones de la casa, consultando a continuación a Piotr Ivanovich la manera en la que obtener dinero del Estado tras la muerte de su esposo. Como vemos, la avaricia se encuentra por encima de otras consideraciones, mientras que las lágrimas parecen más un ornamento que la consecuencia sincera de una emoción. Afortunadamente para el juez, el oficio es lo suficientemente rápido como para lograr llegar a tiempo a la partida de cartas que estaba prevista para esa misma noche. Como vemos, este primer capítulo marca claramente el tono del libro y pone sobre la mesa uno de sus temas principales, que es la crítica y misericordia por parte de Tolstói a las clases altas de Rusia, a las que reprocha su avaricia, egoísmo y actitud hedonista, carente de espiritualidad y buenos sentimientos.
De hecho, el único personaje para el que el autor reserva adjetivos positivos es un sirviente, Gerasim, un campesino sencillo que se comporta con diligencia en su trabajo y muestra una comprensión de la vida mucho más profunda que la de sus amos. Al mismo tiempo, este distanciamiento inicial parece responder a una pregunta que todo ser humano se hace en algún momento. ¿Qué dirán de mí cuando haya muerto? ¿Qué huella habré dejado en este mundo? Sin duda, el protagonista no se hubiera sentido reconfortado de haber conocido las emociones de sus colegas y personas más cercanas. Así pues, Tolstói nos ha provocado la curiosidad por conocer a este personaje, y más aún cuando resume su existencia con una frase tan lapidaria como esta. La historia de la vida de Iván Ilich había sido sencillísima y ordinaria, al par que terrible en extremo. Como vamos a ver, Iván Ilich pertenece a una familia dedicada a la burocracia y al servicio público. Su padre fue un funcionario cuya carrera profesional resultó tan prolongada como prescindible, y su hermano mayor ha seguido los pasos del padre. Cuenta también con una hermana, que se ha casado con un noble, y un hermano menor que podríamos considerar la oveja negra de la familia, pues se ocupa en un trabajo manual y el resto de la familia hace lo posible por olvidar que existe. Por su parte, Iván Ilich se nos describe como una persona equilibrada. Es sociable y alegre, al tiempo que aplicado y discreto. Sigue al dedillo las instrucciones de sus superiores en el trabajo, mientras que trata de acercarse todo lo posible a los miembros de la alta sociedad, de quienes adquiere sus costumbres sin entrar en juicios morales. Su prioridad en la vida es gozar de las actividades festivas y evitar las incomodidades, siempre exhibiendo, eso sí, un comportamiento decoroso. Cumple su trabajo con rigor, disfruta de su poder sin caer en el despotismo y reserva energías para el disfrute fuera del juzgado. A primera vista, Tolstói no cubre a su protagonista con los ropajes del vicio o la corrupción, ni sugiere que sea especialmente una mala persona o un ser desalmado. Sin embargo, sí se le acusa de llevar un estilo de vida superficial y egoísta, basado en la aprobación externa y el ascenso social. El carácter de Iván Ilich se ilustra con maestría en la relación que tiene con su mujer, con quien se casa principalmente por el ser el tipo de persona que va a obtener la aprobación de su círculo social y de la que hace lo posible por mantenerse alejado en cuanto la convivencia se vuelve conflictiva entre ellos. De hecho, la relación con su esposa será su principal quebradero de cabeza, hasta que una serie de felices casualidades le deparan un ascenso inesperado y el consiguiente aumento de sueldo. Curiosamente, esta mejora en lo económico parece calmar las aguas en el aspecto conyugal, e Iván Ilich se dispone entusiasmado a acondicionar el piso en su nuevo destino con todo lujo de detalles. Este nuevo hogar debe simbolizar de manera apropiada su triunfo, empezando por una decoración distinguida que cause admiración a sus amistades y dulcifique el carácter de su mujer. Hasta aquí, como lector, Iván Ilich está muy lejos de resultarme un personaje simpático, todo hay que decirlo. Ni siquiera interesante, aunque tampoco me parece odioso. Su estilo de vida rutinario y superficial puede que no sea tan distinto del de muchas personas de nuestro entorno actual, entregadas a múltiples y variadas aficiones y actividades ociosas, como pueden ser las compras, los viajes, los videojuegos o las series en streaming. Salvando las distancias, estos bien podrían ser los equivalentes modernos de los bailes y las partidas de cartas tan del gusto del protagonista. De nuevo, podríamos decir que son rasgos bastante comunes de nuestra condición humana y no características extremas. Lo que le va a suceder a continuación, por lo tanto, no es consecuencia de un comportamiento degradado o miserable, sino una de tantas maneras en las que el ser humano puede abandonar este mundo y de la que nadie está libre. Una enfermedad incurable, una muerte rápida y una lenta y dolorosa agonía. No es casualidad que todo comience con un incidente insignificante. Al subir para retocar la disposición de unas cortinas de su nuevo hogar, Iván Ilich se golpea en un costado. El dolor que se produce indudablemente debería ir remitiendo con el paso de los días, y sin embargo se convierte en un malestar persistente que va acompañado de un mal sabor de boca que comienza a hacer mella en el carácter del juez. Paga su irritación con su mujer, con quien discute de manera cada vez más acalorada hasta el punto que ésta llega a desear su muerte, cosa, eso sí, de la que se arrepiente, pues esto significaría renunciar al suculento sueldo de su marido. Como es natural, le aconsejarán que se ponga en manos de un médico reputado, cuyo proceder parece más bien el de un charlatán, interesado principalmente en sacar dinero al enfermo y no tanto en su curación.
No será el último quien pida consejo, porque las medicinas únicamente le producen un alivio inicial, perdiendo su efecto rápidamente. En esta primera fase de su enfermedad, Ivan Illich se debate entre la esperanza y la desesperación. Es consciente de que su estado es grave, puede que incluso irreversible, pero es incapaz de concebir la idea de la muerte, como si esta fuera algo que le pudiera pasar a otros, pero no a él. Sin duda, Tolstói critica esta forma de encarar la vida que se empeña en ignorar la mortalidad, mirando hacia otro lado. El protagonista, de hecho, trata de apartar esta idea de su mente, mientras el resto del mundo sigue su marcha como si tal cosa. Su esposa le reprocha no seguir las recomendaciones de los doctores. Su hija está anhelando que un joven de buena posición le pida matrimonio oficialmente, y el hijo pequeño, en fin, es solo un colegial. Así pues, incapaz de refugiarse en su trabajo y disfrutar de sus aficiones, Ivan Illich encuentra que se ha convertido en motivo de desasosiego para su familia. Se va recluyendo en un espacio cada vez más pequeño y sintiendo una soledad cada vez más abrumadora. En esta última parte del relato nos encontramos con las emociones humanas más universales y conmovedoras. El protagonista, irónicamente, cobra una presencia más palpable a medida que aumenta su sufrimiento, descrito con una finura y concisión que resultan escalofriantes. Sin embargo, si no fuera bastante con el dolor físico, Ivan Illich sufre aún mayores padecimientos al hacer examen de conciencia. De pronto, la vida decorosa y honorable que ha llevado se torna absurda. Sospecha la posibilidad de que su afán por alcanzar una elevada posición social y económica esté en contradicción con la verdadera forma de existir. Lo repasa todo desde el principio y solo encuentra algún consuelo en su niñez, de la que guarda momentos tiernos y cariñosos, mientras que su vida adulta le parece ahora vacía y mezquina. Al mismo tiempo, se atormenta al pensar que no podría haberse comportado de manera diferente. Quizás otro personaje hubiera reaccionado de manera distinta. Lo que es seguro es que Ivan Illich no encuentra motivos de alivio o satisfacción al enfrentarse a su final. No hay consuelo en haber formado una familia, haber cumplido con sus obligaciones profesionales o haberse mostrado jovial con sus amigos. ¿Sería acaso diferente de haber llevado una vida más en sintonía con lo espiritual? ¿Quizá más afectuosa con sus seres cercanos? Desde luego podría argumentarse que el autor ejerce una suerte de justicia poética con su protagonista, cuyos modales rígidos y decorosos a lo largo de los años han anulado todo vestigio de espontaneidad, de amor, y esto se vuelve en su contra en sus últimos días, cuando únicamente su sirviente, Gerasim, le trata con compasión y se preocupa por hacerle lo más llevadero posible el desdichado trance. Como ya hemos mencionado, Gerasim es el único personaje por el que Tolstói da muestras de aprobación. Es el único que no habla con rodeos y muestra empatía por el moribundo, en la esperanza de que algún día alguien le trate de la misma manera cuando sea él quien se encuentre a las puertas de la muerte. En conclusión, La muerte de Ivan Illich me ha parecido un libro duro y perturbador, pero contiene un mensaje que nos concierne en lo más profundo y que no te va a dejar indiferente. Es una lectura muy recomendada independientemente del momento de tu vida en el que te encuentres. Desde luego nos muestra crudamente la bruta finalidad de la vida y lo que en ella hay de absurdo también. La indefensión del ser humano y esas interrogantes que quizás nunca podrán ser respondidas. Efectivamente, es un texto que, al menos en apariencia, tiende a la desesperanza y el pesimismo, especialmente si reconocemos en nosotros mismos algunas de las actitudes que representan el protagonista y su círculo social. Sin embargo, parece escucharse un susurro entre líneas, una débil vocecilla que nos anima a encontrar significado en la renuncia a lo material, en la humildad de espíritu, en la entrega desinteresada al prójimo. El contraste entre las actitudes del mundo aristocrático en el que se mueve Ivan Illich y las de su sirviente Gerasim permite a Tolstói mostrarnos la senda de la existencia plena, la única que nos salva de una muerte intolerable y acuciada por los remordimientos. Sin duda, ese susurro llega al lector como si se tratara del aliento tímido de un niño asustado que nos toma la mano, abre nuestra alma y nos libera de la cháchara egoísta, de la ofuscación inútil, de la cárcel de nuestro yo. Y hasta aquí mi comentario. Te invito a que dejes el tuyo y feliz lectura.